Diciendo grande o pequeño. Grande. 2000. Pequeño. Igualado. No he abierto. Abre. El cubilete se detuvo. Aunque quisieras manipularlo, no tendrías la oportunidad ahora. Si el viejo pierde esta ronda otra vez, debería ser el doble de la cantidad. ¿Por qué es pequeño otra vez? Vieja bruja, te lo dije. Tu suerte no es tan buena. A partir de esta ronda es la estrategia de doblar la apuesta. Perdió 2000. ¿Qué son 2000? Si pierdes la siguiente ronda, son 4000. La ronda después de esa serán 8000. Continúa. Viejo, hoy definitivamente te haré perder. Hasta que no te queden ni los calzoncillos. ¿Quieres usar dados mecánicos? Combinado con el método de apuesta de doblar, para que mi dinero crezca como una bola de nieve, haciéndose cada vez más grande y me dejes sin nada. Entonces que tu deseo se haga realidad. Vieja bruja. Solo has perdido 5 rondas y no puedes quedarte quieta. He perdido más de 1 millón. Vieja bruja, ¿qué tal si? Contacto con el crematorio con antelación. Para que seas la primera en ser cremada cuando mueras. Mocoso. ¿Eres verdaderamente fidel? No te preocupes. Este primer cálculo, abuelo, definitivamente te dejará hacerlo primero. Dura. Señorita, continúe. Grande. Pequeño. Igualo. Pequeño otra vez. Pequeño otra vez. Pequeño otra vez. ¿Cómo es que es pequeño otra vez? El viejo ha perdido 10 rondas. Debes estar quedándote sin dinero, ¿verdad? Parece que mis intentos de mantener la paz solo han fomentado su arrogancia. Dado que ese es el caso, ya no seré cortés. Quiero que sepas lo que significa caer en el infierno, sin esperanza para siempre. Tío, lo siento. Niña, está bien. ¿Cómo puede ser esto tu culpa? ¿Es el viejo a quien se le acabó la suerte? Sí, de hecho, la suerte se ha ido. Esto es más de 1 millón ahora. Casi todo perdido. Con este tipo de suerte. Supongo que tendrá que salir desnudo esta noche. Yo, ¿estás bien? Abuelo, dejemos de apostar. Vámonos a casa. Alto. El juego ha comenzado. Nadie se va hasta que se decida un ganador. Mi abuelo ya ha perdido tanto. ¿Qué más quieres? Pierde hasta que estés en bancarrota. Jojo, está bien. El viejo ha perdido tanto. Sin embargo, se mantiene aquí tan tranquilamente. Casi lo admiro ahora. Jefe Wan. Quizás él está tan débil de las rodillas por perder que no puede ponerse de pie. Por eso no puede irse. Jojo, no te preocupes. El abuelo definitivamente se asegurará de que hoy vuelvas con dinero. Volver con dinero, ¿qué dinero? Dinero del infierno, quizás. Chaza. El viejo es viejo. No le quedan muchos días de vida. Si hablas así, ¿qué pasa si se emociona demasiado y fallece? Vieja bruja.
¿Qué tal si te arrodillas y te disculpas conmigo ahora mismo? Haré que el jefe Wan use estas 1000 piezas de efectivo. Para que sea tu tumba. Linshasa, eso es suficiente. En aquel entonces, tú eras la que estaba arrodillada en el suelo, rogándole a mi abuelo que te perdonara. Mi abuelo amablemente te dejó 3 dedos. ¿Cómo puedes ser tan desagradecida? ¿De qué sirve la bondad? Se puede gastar como dinero. Mocosa, tengo una premonición de que hoy tendrás que arrodillarte, hacer caltó y llamarme abuelo de nuevo. Vieja bruja. Te estoy dando demasiada importancia. Tu viejo indigente con un pie en la tumba. ¿Qué derecho tienes a hacerme arrodillar y postrarme ante ti? Suficiente. Esto es un casino. No un mercado. Entonces, continuemos. Señorita, sigamos apostando a grande. Tío, ya hemos perdido más de 10 rondas seguidas. ¿Qué tal si apostamos pequeño esta ronda? No. Sigue apostando a grande. Grande. Viejo, perdiste otra vez. Señorita, continúe. Viejo. Solo te queda una ficha. Eso ni siquiera es suficiente para la apuesta mínima de la siguiente ronda. ¿Cómo puedes apostar ahora? Apostaré con solo esta ficha. Si pierdo esta ronda, toma mi vida. Abuelo, Viejo. Debes haberte vuelto loco de tanto perder. Viejo. Si el dinero se ha ido, podemos empezar de nuevo. Si tu vida se ha ido, todo se ha ido. Así es. abuelo, podemos olvidarnos del dinero. Pero no debes meterte en problemas. Así es, tío. Han ganado más de 10 rondas seguidas y todas fueron pequeñas. Este juego de apuestas está definitivamente amañado. Cuidado con lo que dices. Claramente eres tú y este viejo, cuya suerte está fallando. No puedes culpar a otros. Exacto como dice el dicho, la fortuna da vueltas como una rueda. Antes tu suerte era mala. Quizás si juegas una ronda más, cada tirada será grande. Niña, tomaré tus palabras de buen augurio. Esta ronda definitivamente será grande. Bien, seguiré y apostaré a pequeño otra vez. Señorita, apostando a grande justo en mi cara. Grande. Abre. Grande. ¿Cómo pudo ser grande? ¿Cómo pudo ser grande? Claramente controlé los dados para que fueran pequeño. ¿Cómo pudo ser grande? Cometió un error el organizador de viajes de juego. Una mano permitió a este viejo recuperar sus pérdidas. Jefe Wan, ¿te atreves a continuar? No podemos permitir que el pato que llegó a nuestra boca simplemente se escape así. Continúa. Sala VIP del Casino Wanao. Wandai, uno de los 4 reyes del juego, el rey del norte. Rey de los jugadores. El viejo maestro ha aparecido. Traigan a todos y síganme para saludarlo. Ya que es la última mano, ¿por qué no cambiamos la forma de jugar? Apostemos a los puntos. Viejo. Te has vuelto loco después de ganar unas cuantas manos. Apostar a los puntos. ¿De verdad crees que eres el rey de los jugadores? Si no me crees, apuesta tú también. Aunque este viejo pueda controlar el resultado de grande o pequeño del cubilete mecánico, definitivamente no puede controlar los puntos específicos. De acuerdo. Las palabras por sí solas no son prueba. La escritura de propiedad sirve como prueba. Traigan la escritura de propiedad. La escritura de propiedad del casino está aquí mismo. Señorita,
Di un número que te guste. El tío está sacando números grandes en cada mano ahora. Entonces adivinaré 18. Bien, todos miren atentamente. Jefe One, ¿crees que sacaré 18 puntos en esta mano? Si sacas 18 puntos, me tragaré los dados. Parece que vas a tener indigestión esta noche. The film was Ábrelo. translated and narrated by M. Media. 18 puntos realmente son 18 puntos. Joe, el abuelo de ganó. Imposible. ¿Cómo podrían ser 18 puntos? 18 puntos realmente son 18 puntos. Ese viejo es asombroso. Se acabó mi coche, mi dinero, todo se ha ido. Jefe One, ¿qué es esto? ¿Cómo voy a saber qué es eso? Ya que no sabes. Entonces déjame decirte. Este es el dispositivo más avanzado del extranjero. Un control remoto para manipular dados mecánicos. Así que estabas haciendo trampa. ¿Quién estaba haciendo trampa? Si yo estuviera haciendo trampa, dejaría que este viejo ganara. Además, hacer trampa resulta en que te corten la mano. El jefe One es el dueño del casino. Él no desconocería esta regla, ¿verdad? Viejo maestro, no hay pruebas aquí. No puedes acusar a la gente al azar. Esto es lo suficientemente serio como para perder dedos. La razón por la que lo perdió todo es precisamente por este control remoto. La velocidad a la que controla los dados no es tan rápida como mi mano. Imposible. No importa cuán rápida sea la velocidad de tu mano, no podría ser más rápida que un control remoto electrónico. El control remoto manipula los dados, en no más de un segundo. ¿Puede la velocidad de tu mano superar esa velocidad? Solo calculaste el tiempo que le toma controlar los dados. Pero no esperaba que el movimiento de los dados tuviera un retraso, justo cuando el dado estaba a punto de volver a un número menor. Ya lo sentí. Usé la fuerza de mi mano y lo cambié de nuevo al número grande original. Esto es realmente un control remoto para los dados. Así que el jefe One hizo trampa. Rey del oeste. Rey del este. Atreverse a meterse con el viejo maestro. Debe ser increíblemente audaz. Se acabó. Jefe One. Según las reglas, hacer trampa significa cortar una mano. Tú. Y además debemos cerrar tu casino Wanao. The film was translated Viejo maestro, este casino gana and millones al día. narrated by M. Media. Va a cerrarlo así sin más. Creo que este viejo se dejó llevar demasiado después de ganar dinero. Cortar una mano y cerrar el casino. Sigue soñando. Ataquen. Hoy se va a derramar sangre. Vámonos. Solo vinimos a jugar. No vale la pena involucrarse en un asesinato. Jefe One está intentando romper las reglas. Al diablo con las reglas. Aquí yo soy la regla. Entonces, ¿qué quieres? Demuéstrame justo delante de mi cara. Como evitaste el control remoto.
y ajustaste la tirada de dados. Una vez que termines la demostración, te dejaré ir. Parece que no estás dispuesto a aceptar la derrota. Está bien, viejo maestro. Hoy te abriré los ojos. Trae el cubilete transparente. Mira atentamente. Puedes usar el control remoto para controlar el resultado de los dados. Esto debe ser falso. Dados electrónicos. Es ligeramente más pesado que un dado normal. Esto en la primera ronda. Lo sentí tan pronto como lo toqué. Tonterías. Unos pocos gramos de peso. Y tú, solo con tocarlo, puedes notar la diferencia. ¿A quién intentas engañar? Si no me crees, no hay nada que pueda hacer. Esta habilidad la desarrollé mientras compraba verduras en el mercado. Fingiste debilidad para atrapar a los fuertes. Nos tendiste una trampa. Hermano Wan, absolutamente no podemos dejarlo ir hoy. Viejo, incluso si descubriste que estaba haciendo trampa, ¿de qué sirve eso? Hoy definitivamente vas a morir. Abuelo, Joe, no tengas miedo. Viejo tonto, deja de intentar hacerte el duro. Oiga, nos tomaste el pelo a todos. Por lo tanto, no solo recuperaremos nuestro dinero, sino que también te quitaremos la vida. Ataquen. Déjenme ver quién se atreve a tocar al viejo maestro. Uno de los 4 reyes del juego, el rey del norte, Wan Lei, el jefe de la guarida dorada de apuestas, y también los 4 reyes del juego, rey del oeste y rey del este. El hermano Wan me dice: esos 3 son 3D. Los 4 reyes del juego. Los 3 grandes reyes del juego. ¿Cómo pudieron todos reunirse en Jiangzhou y venir aquí a nosotros? Saludos al rey de los jugadores. Ustedes, jóvenes, no existe tal cosa como un rey de los jugadores. Estás diciendo tonterías. abuelo. Así que eres el rey de los apostadores. La leyenda desaparecida del mundo del juego. En aquel entonces. Realmente eres tú, de la batalla de los 4 reyes del juego, el que derrotó a los 3 grandes reyes del juego, rey del sur, rey de los jugadores. Él es el rey de los jugadores. Estamos perdidos. Esta vez nos hemos topado con un hueso duro de roer. Levántate rápido. Los niños no me asustan. Mi preciosa nieta. Eres tú. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto al viejo? Los 3 grandes reyes del juego eran infinitamente gloriosos en aquel entonces. Dinero si lo querían, poder si lo querían. Después de perder una apuesta, todos estaban dispuestos a cortarse una mano. ¿Qué habilidad tengo yo para atreverme a desafiar al rey de los jugadores? Viejo. No. Abuelo. Es el nieto. Estaba ciego. No te reconocí. Abuelo, por favor, perdóname. Tú, un pequeño jefe de casino. ¿Crees que mereces el perdón del viejo? Ese viejo. Hoy todo es un malentendido. Todo es un malentendido. Si todo es un malentendido. Translated and Abuelo, soy narrated by M. la compañera de clase de Wu You, también tu nieta, ¿verdad? No intentes congraciarte. No tengo una nieta que sea una ingrata como tú. Viejo, ¿cómo debemos tratar con esta gente? Según las reglas del casino. Ejecutar. Corte de mano. Sí, Abuelo, viejo, es un malentendido. Todo es un malentendido. Viejo, maneja todo. Según las reglas del casino. Enviémoslos a la comisaría. También cierren este casino. No podemos permitir que siga dañando a la gente. Sí, llévenselos. Joe, you. Ve a llevar a las chicas al baño para que se refresquen. Sí. Esperamos el regreso del viejo con respeto. Niños, levántense. El año en que anuncié mi retiro del mundo del juego, ya dije que nunca más volvería a entrar en un juego de azar. El asunto de hoy también fue forzado por la situación. Y ustedes, vuelvan y concéntrense en sus respectivos trabajos. También quiero vivir una vida sencilla y ordinaria, y pasar mis años restantes en paz. Pero, Envíame de vuelta. mi hijo es muy exitoso ahora. El gerente general del casino Qiankun. Es rico.
Sí, lo acabo de ver conduciendo un Mercedes por aquí. Definitivamente tiene la fuerza. El viejo Juan tiene suerte. A diferencia del viejo Gu, él tiene una nieta decepcionante y habla de ella todos los días. Así es. Un viejo que vive de su pensión de jubilación. No vive ganando poco dinero de nosotros. Ni siquiera puede permitirse orejas de cerdo. Sí, sí, sí. Mira rápido. Vienen tantos coches de lujo. Cada uno empieza en 1 millón. Viene un pez gordo. Wurun Liu. Viejo, de verdad no vas a volver. Estos últimos años, tú no estuviste aquí. Varios maestros vinieron del sudeste asiático y ciertamente abusaron bastante de nuestra gente. Una vez que entras en el mundo del juego, pierdes el control de ti mismo. Cuando se hicieron adictos al juego por primera vez, deberían haber conocido su destino. Ya que usted, maestro anciano, no está dispuesto a salir de su retiro, ¿qué tal esto? Tome estos 100 millones. No se preocupe, es dinero limpio. Está bien. Maestro anciano, una villa en la ladera, el estilo que le gusta. Nos fuimos a toda prisa, así que no estábamos preparados. Maestro anciano, por favor, no lo desprecie. ¿Qué están haciendo? Maestro anciano, nos retiramos aquí. Si necesita algo en el futuro, solo tiene que decirlo, y los hermanos llegarán naturalmente. Nos vamos. Abuelo, estas personas, ¿quiénes eran? Creo que sus identidades no son simples. Yo solía trabajar para ellos. La generación mayor valora la lealtad y la rectitud. Que ellos me ayuden. Eso es solo un pequeño favor para ellos. En serio, abuelo. De verdad, vámonos. Wurun Liu. Esos coches te trajeron de vuelta. MKI. Tenían miedo de que estuviera intentando simular un accidente, así que me trajeron de vuelta. Lo sabía. Una vieja bruja. ¿Qué clase de figura poderosa podría ser? ¿Qué dijiste? Discípulo de mano fantasma Wurun Liu. El rey de los jugadores ha aparecido. Sí. En un pequeño casino en Jiangzhou. Alguien lo vio. Maestro. Han pasado 18 años. Es hora de saldar esta deuda. ¿No es así? Yu. Esta es la tarjeta de salario del abuelo. Ve, paga los honorarios de tratamiento de tu madre. Tómala. Está bien, abuelo. Entonces vendré a verte otro día. Está bien, ve. Mi Yo ha crecido. Basta. No es solo un simple empleado. Mi hijo Wang Danyan ahora es una persona verdaderamente exitosa. El gerente general del casino Qiankun. Así que usted es el anciano Wu. Usted suele ganar bastantes cigarrillos a mi padre, ¿verdad? Casino Qiankun. Anoche el jefe del casino Wanao Wang Qinghou se arrodilló ante mí y me llamó abuelo mientras se postraba. Tú me llamas viejo maestro. ¿No es eso un desajuste generacional? Mírese, una persona, con un pie ya en la tumba, que se hace delante de mí y arrodillarme ante usted. ¿Sabe quién es el jefe de Wanao? No lo sabía antes, pero ahora lo sé. Es una persona inútil. Viejo carcamal, te digo que estás gordo y empiezas a jadear. Wurun Liu, no eres solo alguien que sabe hacer algunos trucos y ganarnos un poco de dinero para cigarrillos, delante de mi hijo. ¿Qué derecho tienes a presumir? Déjalo. Es un asunto menor, no hay necesidad de enfadarse. Viejo Juan, tu hijo te abandonó solo en un asilo de ancianos. A eso le llamas una persona exitosa. Cuando tuviste una obstrucción intestinal, nadie pagará tus facturas de hospital por ti. Así que esto cuenta como una persona exitosa. Tú, al menos mi padre tiene un hijo. Escuché que tu hijo está condenado a morir joven. El dolor de un canoso despidiendo a un joven. Debe ser difícil de soportar, ¿verdad? ¿Te atreves a pegarme? Joven, cuida tu boca. Wurun Liu, ¿cómo te atreves? Mi hijo es el gerente general del casino Qiankun. ¿Te atreves a tocarlo? ¿Qué? ¿Crees que puedes irte después de pegarme? ¿Qué quieres, otra paliza? Viejo vejestorio, si no te doy una lección hoy, no sabrás con quién te metes. Olvídalo. Es tan viejo, ¿por qué discutes con él? Quítate de mi camino. Viejo fantasma pobre, me has ensuciado la ropa. ¿Y si me da mala suerte? Joven, ¿por qué maldices? ¿Y si te maldigo? Te estoy honrando al maldecirte.
Día tras día, todo lo que sabes es jugar a las cartas de apuestas bajas, un montón de viejas decrépitas que solo esperan morir. Sabes lo que es un juego de cartas, sabes lo que es una apuesta. ¿Quieres decir que lo entiendes muy bien? Por supuesto que entiendo. Y te lo digo. Todos ustedes son nietos delante de mí. ¿Sabes eso? ¿Cómo puedes hablar así? Los que están aquí son tus mayores, al menos. Exacto. Acabas de llevarte todos nuestros gastos de subsistencia, y ahora nos humillas así. ¿Entiendes el respeto por los mayores? Tonterías. Perdiste contra mí porque eres incompetente. Deja de intentar imponerme tu antigüedad. No hay antigüedad en la mesa de póker, no lo sabes. Eres tan bueno. Entonces me gustaría aprender de ti, Solo tú. sabiendo algunos trucos. The film ¿Crees was que eres superior? translated and A este narrated tipo de by persona M hay que Media. darle una lección. Correcto. ¿Te atreves? Por supuesto que me atrevo. Pero, me temo que perderás hasta los pantalones. Wu Run Liu. Tus pequeños trucos no son suficientes frente a mi hijo. Pero si estás dispuesto a darme ese cojín de piel de tigre de la habitación, como regalo, haré que mi hijo te perdone. Ese cojín es mi dote de mi esposa de su familia. ¿Te atreves a tocarlo? Viejo Wu, no pudimos detenerlo. El viejo Wan se llevó la ropa de cama. Juan Defa. ¿Por qué gritas? ¿Quieres apostar, verdad? Está bien. Si ganas, el dinero es tuyo. Y el cojín te será devuelto. Pero si pierdes, tendrás que salir del dormitorio y dejar que mi padre viva solo y lavarme los pies todos los días. Viejo Wu, no les hagas caso. Nos están acosando. Bien. Apostaré. Habla. ¿Cómo jugamos? Lo que sea. Entonces juguemos a la flor dorada. Viejo Wu, quizás deberíamos olvidarlo. Exacto. En el peor de los casos, dejaremos de beber este mes. Reparte las cartas. Me retiro. Un palillo son 100 yuanes. Wu Run Liu. Perdiste 500 yuanes en esta mano. Continúa. Un palillo son 100 yuanes. Viejo Juan. Ustedes ya han perdido 8,000. Viejo Wu, después de estas pocas manos, nuestros gastos de manutención han vuelto. Sí. Los de mi pequeña nieta. Las cuotas de guardería de este mes también han vuelto. Ustedes, montón de fantasmas pobres, todavía tratan esto como dinero. Esto ni siquiera es suficiente para una de mis comidas. Bien, continúa. ¿Qué tal si subimos las apuestas? ¿Subir las apuestas por cuánto? Un palillo son 1000. Dañan esto. ¿No es esto demasiado alto? ¿Qué tal? Cierra la boca. Claro. Apuesto 10,000. 10,000. Me retiro. Yo también me retiro. Todos huyeron. ¿Qué pasa? No has perdido los nervios, ¿verdad? Y Weir también. 15 palillos igualo. Viejo Wu, si pierdes esta mano, la pensión de todo tu año se habrá ido. No importa, solo considéralo. Dinero de año nuevo para mi nieto. Viejo tonto, no seas tan arrogante. $300,000. 300,000. Daniel, este coche es demasiado valioso. No puedes apostarlo. Está bien, no perderé esta ronda. Viejo, ¿qué dices? ¿Vas o te retiras? Si no vas, tendrás que llamar a mi padre. Ancestro. The film was translated and Entonces no estaría yo, narrated by M Media. interpretando el papel de un gran maestro otra vez. Viejo. ¿Qué dices? Igualo. 300,000 con que vas a igualar. Abuelo, Yo huyo. Vieja bruja. Si no tienes un hijo que pague por ti. Mira cómo es tu nieta. Tan atractiva. ¿Por qué no la apuestas a ella también? pareces bastante educado. ¿Por qué hablas tan groseramente? Cariño. Espera que tu abuelo te pierda a mí. Te llevaré a una vida de lujos. Te darás cuenta de que frente al dinero, ¿qué valen el honor y la decencia?
Joven. ¿Estás buscando la muerte? Deja de tonterías. SOLio, dime. VASONio. Si no vas, entonces arrodíllate y llama a mi padre. Ancestro. El abuelo está apostando contra él. Para darle una lección adecuada a este tipo arrogante. 1 millón. Vieja bruja, estás intentando asustarme. 1 millón. Atando a ustedes dos, abuelo y nieta, juntos, puedes producir 1 millón. No te preocupes si esta carta tiene 1 millón o no. Si pierdo, incluso si tengo que vender todo lo que poseo, reuniré 1 millón para ti. Bien, entonces, mostremos nuestras cartas. Deitant, ¿Qué quieres echarte atrás? ¿no acabas de decir que te gusta jugar a lo grande? ¿Te atreves a jugar por apuestas aún más altas? ¿Qué quieres decir? Yo llevo la escritura de la casa. Añade otros 500,000. 500,000. Tú. La regla de la flor dorada es: mientras tengas fichas puedes igualar la apuesta, hasta que el oponente se quede sin fichas y se retire. Hijo, no apostemos más. Viejo Juan, tu hijo es el gerente del casino Qiankun. Las reglas de esta mesa de juego no necesito explicar, todos entienden, ¿verdad? Una vez que se hace una apuesta en la mesa, no hay arrepentimiento. Si alguien se echa atrás, debe dejar algo. No podemos simplemente dejar de jugar. En el peor de los casos, simplemente te daré ese colchón. De vuelta. Vieja bruja, estás intentando engañarme. Papá, déjale apostar. Quien no apueste hoy es un cobarde. Ahora faltan 1,2 millones en fichas. ¿Con qué vas a igualar? Ya que te jactas de ser una persona rica y respetas a tus mayores, entonces hoy te haré probar lo que significa perderlo todo. Vieja bruja. No vayas demasiado lejos. Entonces iguala la apuesta. Exacto, apuesta. ¿Quién fue el que dijo hace un momento que todos éramos viejos fantasmas pobres? Estás aturdido ahora. Nuestro hermano Gu todavía tiene los medios. Si te quedas sin dinero, entonces haz una reverencia y discúlpate con estos tíos y mayores en la mesa. Daremos por terminada esta ronda hoy. Danyan. ¿Por qué no te disculpas? No es como si fueras a perder un pedazo de carne. Hacerme disculparme contigo. Ni en sueños. Nueva promoción inmobiliaria de 150 metros cuadrados. The film was translated and narrated by M. Media. 1,5 millones. Danyan. Absolutamente no puedes hacer eso. Piérdete. Viejo. Ahora mismo en la mesa. Tengo 300,000 fichas más que tú. ¿Qué te parece? ¿Vas a mostrar tus cartas o no? Mira eso. Este joven ha perdido la cabeza. Menos tonterías. Si no puedes igualar la apuesta, mostraré mis cartas. Toma estos 100 millones. Espera un momento. Igualamos los 500,000. ¿Quién demonios eres tú? Soy su asistente privado. Viejo Gu. ¿Qué te pasa? Mi encanto personal es demasiado grande. No tengo elección, ¿sabes? Chico. Ahora mis fichas son más que las tuyas. Entras o te retiras. Hijo. Escucha a tu padre. No apostemos más. Admitamos la derrota. Admitir la derrota. Si admito la derrota, mis 1,8 millones de yuan se irán por el desagüe, pero ya no nos queda dinero. Papá. Cuando mi mamá falleció, no dejó una póliza de seguro de accidentes. Sácala primero. Déjame usarla para una emergencia. Sácala primero. ¿Qué estás diciendo? Papá, lo que hay en esa mesa es toda mi fortuna. ¿Puedes soportar ver cómo todo se va por el desagüe o estás diciendo que quieres que vuelva a vivir una vida difícil contigo? Viejo Juan, ¿es este tu exitoso hijo Filian? ¿De qué estás hablando? Mi hijo. Si no lo malcrio yo, ¿quién lo hará? Danyan, papá igualará por ti. Papá, no te preocupes. No perderé. Cuando gane, le compraré a mi mamá
Un pedazo de tierra privilegiada del Feng Shui. Espera un momento. Seguiremos igualando. Un apartamento de 300 metros cuadrados. 3 millones. Consejero Chan. Creo en el tío. Mujer. Estás loca. Ni siquiera has visto las cartas de este viejo, y aún así te atreves a apostar 3 millones de yuan. La casa está incluida. Dije. Creo que el tío definitivamente ganará. Las cartas no necesitan ser vistas. Bien. Todos me están forzando la mano, no es así. Hoy voy a luchar contra todos ustedes. Jefe Wayne. Necesito un préstamo. Un préstamo. ¿Qué tipo de cartas tiene Dan Yan en realidad? No solo apostó toda su fortuna. Ahora incluso necesita un préstamo. Quiero pedir prestado. 5 millones de yuan. 5 millones de yuan. Este hijo del viejo Wan realmente es un hombre que hace grandes cosas con este tipo de agallas. Sus cartas deben ser fuertes. Depósito en tarjeta bancaria, 5 millones de yuan. Se han depositado 5 millones de yuan. ¿Vas a igualar ahora? ¿O a mostrar tus cartas? $5 millones de yuan. Devuelve el dinero en 3 horas. Solo paga una única tarifa de gestión, pero podemos quedarnos con sus más de 5 millones de yuan. Este trato vale la pena, viejo. Debes estar muerto de miedo, ¿verdad? Muerto de miedo. Arrodíllate ahora mismo. Y llámame abuelo. Y te perdonaré. Debe tener 7 u 8 millones de yuanes ahora, ¿verdad? Así es. Para igualar ahora, necesitas al menos 6 millones de yuan. ¿Con qué tiene este viejo para luchar contra mí? Y ustedes nunca han visto tanto dinero en sus vidas, ¿verdad? Joven. Estás tratando de obligarme a retirarme. No solo quiero forzarte a retirarte. Ahora quiero usar dinero para aplastarte. Esto es ir demasiado lejos. Tú fuiste quien subió las apuestas. Viejo Bu, mis ahorros de toda la vida. Lo he apostado todo por ti. Así es, no estamos haciendo esto por lucro. Lo estamos haciendo por orgullo. Este es el de mi pequeña nieta. Regalo de 6º cumpleaños. Enfréntate a él. Enfréntate a él. Te ayudaremos a apostar. Enfréntate a él. Ustedes, viejos, están todos locos. Han olvidado cómo el viejo Wu ganó su dinero antes. Ganó sus cigarrillos y alcohol. Viejo Wan, no digas eso. El dinero que el viejo Wu nos ganó en el pasado, nos lo devolvió todo. Exacto. Los cigarrillos que el viejo Wu me ganó. Me devuelve 2 al día. Diciendo que, como somos viejos, fumar demasiado es malo para nuestra salud. Y mi alcohol. Basta. Por unas ganancias insignificantes. Vacían los ahorros de toda su vida para apostar con él. Cuando pierdan, tendrán mucho de qué lamentarse. La carta oculta de mi hijo. Ya la he visto. Wu Runliu. Definitivamente vas a perder. Gracias a todos por su confianza en mí. Han apostado toda su fortuna y bienestar en mí. ¿Cómo puedo dejar que pierdan dinero? Perder dinero. The film was translated and narrated by 10 millones para comprar una mirada a tu carta. 10 millones. 10 millones. Wu Runliu, mírate. Tan andrajoso. ¿De dónde sacaste 10 millones? Nuestro complejo de apartamentos para personas mayores tiene una máquina de cobro. Si no me crees, puedes verificar el saldo. Si les dijera que esta carta contiene 100 millones, lo creerían aún menos. Tu tarjeta. Realmente tiene 10 millones. Mira bien. Esto es una tarjeta negra Citibank. Independientemente de si hay dinero en ella, puede movilizar 10 millones en activos líquidos en cualquier banco. Tarjeta negra. Sí, esta es la tarjeta negra. Sí. Lo vi en las noticias. Es esta tarjeta. Dices que lo es y ya lo es. ¿Por qué debería creerte? Si no lo crees, puedes ir a comprobarlo. Hijo. Acabo de comprobarlo. Realmente es una tarjeta negra. No tenemos dinero para igualar eso. No tienes trío. Claramente. Mi hijo tiene tríos. Acabo de ver la tarjeta. Eso es imposible.
Parece que hoy hemos encontrado a un maestro. Abuelo Gu. No estábamos solo bromeando. ¿Verdad? Solo estábamos jugando. ¿Cómo escaló esto así? Mírame. No estoy bromeando contigo. Si tienes fichas, entonces iguala. Si no tienes fichas, entonces retírate. Esta es la regla de la mesa de juego. Viejo Gu. Te lo ruego. Perdóname. Simplemente cancelemos esta ronda. Por favor. De acuerdo, porque no podemos. Danyan es solo joven. No sabe lo que hace. Viejo Gu, tú. Simplemente no lo trates como un igual. Si no entendió, entonces déjalo pasar. Si yo fuera el que perdió hoy, lo dejarías pasar así. No puedes simplemente dejarlo pasar así. Exacto, ¿por qué deberíamos dejarlo pasar así? Viejo Gu. Me equivoqué. Te ruego que me perdones. Solo trátame como un pedo y déjame ir. Te lo ruego. No solo sabes que estás equivocado. Sabes, estás a punto de perderlo todo. El mayor tabú al jugar a las cartas es la codicia insaciable y no dejar espacio para los demás. The film was Desafortunadamente, translated tú posees and ambos puntos. narrated by M Media. Estás destinado a perder. Completamente. Sí, viejo Gu, me equivoqué. Me disculpo contigo. No debía haberte respondido. Ni debía haber bromeado sobre tu familia. Te lo ruego. Por favor, déjame ir esta vez. Me equivoqué. Nunca más me atreveré a hacerlo. Te ruego que me perdones. Viejo Gu. No. Hermano Gu. Inmediatamente te devolveré esta alfombra de piel de tigre. Solo considera que Danyan es joven. ¿Puedes pedirme que te perdone? Debes disculparte con los mayores y tíos presentes aquí. Si te perdonan, te perdonaré. Me disculpo. Viejo Chao, tío Liu. Me equivoqué. Todo es por mi boca sucia. Que no tiene freno. No debía haber ofendido. Ni debía haberte llamado pobre. Por favor, perdóname. Pondré 2 mesas en Bai Wei Chai. Tomen unas copas y disfruten. Cualquiera que quiera venir es bienvenido. Me disculpo contigo. Joven, escucha el consejo de un anciano. 9 de cada 10 apuestas resultan en pérdida. No apostar es ganar. Los jóvenes no deberían pensar siempre en enriquecerse de la noche a la mañana. Debes ser realista en tus acciones. Danyan. Escucha al viejo Gu. Que bien habla. De ahora en adelante nosotros no debemos ser insensatos nunca más. Viejo Gu. Me equivoqué. Definitivamente seré una buena persona. Una buena persona en este mundo. Es alguien que tiene dinero. Jefe Wayne. Viejo Gu. Este jefe Wayne y el inversor extranjero abrieron un casino juntos. Su historial no es sencillo. Wen Qiankun, el dueño del casino. Fuiste tú. ¿Quién hizo que mi director gerente prestara 5 millones para apostar contigo? Danyan. Eres un hombre de mi casino Qiankun. Sin embargo, en una pequeña sala de cartas de alto nivel, perdiste tanto dinero. ¡Qué vergüenza! Jefe Wayne. Yo acepto las consecuencias de la apuesta. Tonterías. Si esto se sabe, los de fuera se reirán de mí, diciendo que el casino Qiankun no tiene gente capaz. Viejo. Me pregunto qué maestro tienes. Guiándote. ¿Estás interesado en reunirte conmigo? No me interesa. Rey. Jefe. ¿Quién es? ¿Quién te hace correr personalmente al casino Meriat para recibirlos? ¿Qué sabes tú? Hoy los 3 grandes reyes del juego de Asia están reunidos aquí. Según se informa, están aquí para dar la bienvenida a una figura importante. Podría ser, es, el legendario rey de los jugadores. Es él. Viejo. Anciano venerable. Pido disculpas por la ofensa. The film was translated and narrated by M Media. ¿Me conoces? No te conozco.
Una persona que puede alarmar a los 3 grandes reyes del juego. Ciertamente no es una figura menor como yo. ¿Quién podría saberlo? No me conoces. Entonces, ¿por qué te arrodillas ante mí? No es año nuevo ni un día festivo. Todos, por favor, dispérsense. También necesito salir a caminar. Dispérsense. Anciano venerable, tenga cuidado en su camino. Jefe. ¿Quién es este viejo maestro Wu? Lo tratas con tanto respeto. Es una suerte que no lo ofendieras. De lo contrario, cuando solo queden fragmentos de hueso, ni siquiera sabrías cómo moriste. Sí. Danyan, ¿por qué sigues ahí parado aturdido? Guarda las cosas. Paga rápidamente el préstamo. Sí. Conocerlo. Tienes suerte. Vamos. Joe volvió al hospital para acompañar a su madre. Esta niña tiene una vida difícil. Perdió a su padre cuando era joven. Su madre enfermó en la escuela secundaria y nunca se recuperó. Siguiendo a un anciano como yo, ha sufrido bastante. Xiao Joe es una niña sensata y estudiosa. Creo que ella, después de graduarse, ciertamente logrará algo grande. Tío, ¿no te has considerado a ti mismo? Solo soy un anciano. ¿Qué hay que tener en cuenta? The film was translated ¿No es esta and nuestra consejera Chan? narrated by M Media. Tío, corre rápido. Correr. ¿A dónde debería correr? Chan Manli. Te he perseguido por tanto tiempo, y no quisiste aceptar. No esperaba que terminarías acompañando a este viejo bastardo. ¿Qué? Este viejo bastardo. Viejo pero vigoroso, él puede satisfacerte. Unos cuantos jóvenes. Está oscuro y el camino está resbaladizo. Tengan cuidado. Viejo bastardo, deja de meterte en nuestros asuntos. Piérdete inmediatamente. No hagas perder el tiempo a nosotros, los hermanos, divirtiéndonos. Manli, ¿quieres que nosotros salgamos a jugar contigo? Nosotros, los hermanos, somos muy buenos cuidando a las hermanas mayores. Quítate del camino, de lo contrario pediré ayuda. Adelante, llama. Me encanta oírte gritar. Anciano, ¿cómo te atreves a arruinar nuestra diversión? Tío, cuidado. Este viejo tiene algunos trucos bajo la manga. Si te atreves a actuar como un matón otra vez, esto es lo que pasa. Jefe, malentendido. Todo es un malentendido. Es jefe un título que te corresponde usar. Tú, tonto imprudente. Viejo maestro. Está bien. Estoy bien. Solo considéralo un estiramiento de mis músculos. One Day, ¿por qué estás aquí? Solo habla con libertad. Viejo maestro. Mano fantasma ha vuelto. Esta vez regresó. Se asoció con expertos del sudeste asiático y convirtió el mundo del juego en un completo caos. Además, los hermanos que te siguieron anteriormente han sido todos llevados a la desesperación por él. Vino aquí buscando venganza. Está bien. Los asuntos del Jianghu se resuelven en el Jianghu. Viejo maestro. Entonces usted. Envía esta tarjeta. Di que el rey de los jugadores ha regresado. Sí, damos la bienvenida respetuosamente al regreso del viejo maestro. De acuerdo. Deberías volver ahora. Debería descansar ahora. Estoy envejeciendo. The film was Tío, translated no and eres viejo en lo más narrated by mínimo. M Media. Todos ustedes. Continúen. Me voy ahora. Tío, he pensado durante mucho tiempo. Definitivamente no eres una persona común. ¿Puedes decirme cuál es exactamente tu identidad? ¿Cómo conoces a tantas figuras importantes? Asuntos del Jianghu. Solo una reputación inmerecida. No hay nada que valga la pena mencionar. Está bien. Entonces, ¿por qué no me acompañas a tomar una taza de café? Café. Solo ven conmigo, después de que pasaran tantas cosas. Considéralo como una ayuda para calmar mis nervios. De acuerdo. Cuidaste de Yo por mí. Gracias por tu molestia. Yo también debería invitarte a un café. Vamos.
Tío. Cuéntame sobre tu pasado. Son todos asuntos viejos y podridos. ¿De qué hay que hablar? Recientemente, siempre he querido escribir un artículo sobre antifraude y antigambling. Por eso fui hoy al asilo de ancianos, para buscarte. Por favor, cuéntame al respecto. De acuerdo. Ya que, si no te parece aburrido, entonces te lo contaré. Yo soy un operador astuto de la vieja Bai sociedad. Fei, un gerente bajo mano fantasma. Lin Rou, compañera de clase de Chan Manley. No es este Chang Manli, nuestra reina de belleza de la universidad. Row. ¿Quién es este? Ella. Ella es mi mejor amiga de la universidad. Chang Manli. Manli. No nos vas a presentar. Mi amiga, Wu Runliu. Wu Runliu, qué nombre tan ridículo. Manli, después de todo eres la hija de una familia rica. En aquel entonces había tantos herederos ricos de segunda generación, persiguiéndote y los rechazaste a todos. Ahora, ¿cómo pudiste enamorarte de alguien así? Un viejo. No deberías decir tonterías. Rábanos y verduras. Cada uno tiene sus propias preferencias. Row. No te gusta específicamente buscar herederos ricos y poderosos de segunda generación. Row, no te enojes. ¿Qué hay de malo con los herederos de segunda generación ricos? Los herederos de segunda generación ricos te llevan a disfrutar de la mejor comida y bebida, viajar por todo el mundo y hacer cosas emocionantes. Tío. Vámonos. Camarero. La cuenta, por favor. Manli. De ninguna manera. Solo tomar un café. Y todavía tienes que pagar la cuenta. ¿Qué clase de persona encontraste? Cállate. Lin Rou, no creo haberte ofendido nunca, así que no necesitas atacar constantemente a mi amiga, ¿verdad? Todo esto lo hago por tu propio bien. No hay necesidad. Olvidé decirte. En aquel entonces, aquel joven maestro de la industria de la restauración que perseguías, no fui yo quien interfirió. Fue él quien descubrió que los peces en tu estanque eran demasiados. Chang Manli, ¿de qué tienes que estar orgullosa? Solo dependes de tu familia, que tiene un poco de dinero sucio. Entonces fingiste ser noble. Ahora, no te ves obligada a encontrar un viejo inútil. Este es mi asunto. Y no tiene nada que ver contigo. Señorita Chan, veo que tienes buena apariencia. Si estás dispuesta a seguirme, puedo ascenderte. Manli. Probablemente no sepas esto. Mi novio es el aprendiz del rey de los jugadores. El gerente bajo mano fantasma. Gana 1 millón anualmente. Si le suplicas, quizás pueda darle un trabajo a tu viejo. Mano fantasma. ¿Quién demonios es ese? Paleto, la reputación de Mano Fantasma es muy conocida. El aprendiz del gran rey de los jugadores. Es reconocido en todas partes. Estar asociada con él es una bendición que te ganaste en varias vidas. No es necesario. Cuando vivía en el lujo, él todavía estaba pidiendo comida. ¿Conoces a Mano Fantasma? Solo él conoce a mi jefe. Aunque la tumba de sus ancestros echara humo verde, probablemente no tendría esta oportunidad. Si me preguntas a mí, solo quiere aprovecharse de la reputación del jefe y presumir, eso es todo. Gente como esta. He visto demasiados. Ese joven ahora ya es tan arrogante. Cierra la boca. ¿Te atreves a insultar a mi jefe? Lo creas o no, te despellejaré vivo ahora mismo. Insultarlo. Si estuviera frente a mí, también lo golpearía. Maestro. Viejo. Finalmente respondiste a mi llamada. Mano fantasma. De ahora en adelante, no digas a los de fuera que eres mi aprendiz. No puedo permitirme perder la cara así. Mano Fantasma. Sigues fingiendo. Sigue fingiendo. Solo este pobre hombre todavía quiere conocer a alguien como Mano Fantasma. Chang Manli. Este es el hombre que encontraste. Lleno de palabrería. Así es. Alguien inútil como él. Y viejo.
Además de jactarse, no tiene otro uso. Mi hombre es alguien a quien puedes insultar. Me golpeaste. Tu hombre. Mano The film fantasma. was translated and Cada vez narrated estás by peor. M Media. Mira a tus subordinados. ¿Qué clase de gente son? Maestro, finalmente te escucho regañarme de nuevo. Esa voz. Maestro, por favor, espera que tu aprendiz venga. Y personalmente, postrarse y disculparse contigo. Realmente es mi jefe Mano Fantasma. Maestro. Maestro. Finalmente te vuelvo a ver. Jefe. Él es realmente tu jefe. Entonces él. Mano fantasma. Después de 18 años. No has cambiado en absoluto. Maestro. 18 años. Pienso en ti todos los días en mis sueños. No intentes halagarme todavía. ¿Qué está pasando aquí? Bye, Fei. ¿Por qué estás aquí, jefe? Yo, Tu hombre dijo que tu maestro es un viejo bastardo. jefe. Mi maestro, ese viejo. ¿Te atreves a ofenderlo? Piérdete. Maestro. Por favor, no te enojes. Mano fantasma. ¿Qué pasa? El viejo te dio otra lección. Los tres grandes reyes del juego. Los tres grandes reyes del juego. ¿Por qué están ellos aquí también? Viejo maestro, hemos venido a molestarte de nuevo. Viejo maestro, hemos venido a molestarte de nuevo. Podría ser él realmente el rey de los jugadores. Chang Manli. ¿Por qué tienes tanta suerte? Hermano Wu. Suelta. Hermano Wu. Turat, Lin Rou. Ese tío es mi hombre. The film was Ni se te ocurra translated tocarlo. and narrated by M Media. ¿Qué? Tú. Tu hombre. No digas tonterías. Manli. Somos buenas amigas. Conoces a una figura tan prominente. ¿Por qué no lo dijiste antes? Señorita Chang. Tu amigo. No la conozco. Despejen el área. Peyerresona LNO relacionado. Échenlos. Manli. Jefe, escúchame. Entonces, por favor, siéntense todos. Maestro. Viniste a Jianchou esta vez. Después de recibir la noticia, me apresuré a venir de inmediato. No estás enojado conmigo, ¿verdad? Mano fantasma. Arrodíllate ante mí. Sí, maestro. Mano fantasma. Reconoces tu error. Maestro. Tu discípulo sabe que se equivocó. Durante los últimos 18 años, no he estado a tu lado para cumplir con mi deber filial y siempre te he causado preocupación. Es mi culpa. Todavía intentas engañarme con palabras suaves. ¿Crees que no lo sé? La muerte de mi hijo Gu Chen hace 18 años. Fue instigada por ti entre bastidores. Maestro. Ya que ya lo sabías. Entonces no hay necesidad de que nosotros montemos un espectáculo de profundo afecto maestro al discípulo, ¿verdad? Mano fantasma. Claramente sabías que el viejo maestro solo tenía un heredero. Al hacer esto, eres digno de su crianza. Sigue siendo el mismo dicho. Los asuntos del Jianghu se resuelven en el Jianghu, mano fantasma. Desde el día en que te expulsé de la secta, dejaste de ser mi discípulo. Maestro. He estudiado contigo durante muchos años. ¿Por qué ser tan despiadado? Ya que he resurgido, la deuda por la muerte de mi hijo también debe ser saldada. Maestro. ¿De verdad desprecias tanto nuestra relación pasada? Relación pasada, mano fantasma. En aquel entonces, cuando no tenías un centavo y vagabas por las calles, fue el viejo maestro quien te salvó y te enseñó habilidades. Sin embargo, mataste a su único hijo y arruinaste a su familia. El vínculo entre nosotros como maestro y discípulo hace mucho que desapareció. Ahora, solo hay nuevo odio y viejos rencores. Suéltame. Bien. Muy bien. Solo tenemos nuevo odio y viejas rencillas. Viejo maestro, solo quiero tener una ronda más contigo. No eres The film digno de was desafiarme. translated and Desprecio narrated by M estar en la Media. misma mesa.
Con alguien peor que un cerdo o un perro. Viejo maestro. Ahora, ya no tienes elección. Es ella. ¿Quiénes son ustedes? Suéltame. Si te niegas a apostar. La seguridad de la señorita Wu. No puedo garantizar. ¿Te atreves? Una ronda. Solo una ronda. Salgamos de nuestras rencillas en una ronda. Bien. Apuesto. Abuelo. Yo huyo. Viejo maestro. No te angusties. Cuando termine el juego, enviaré de vuelta a la señorita Wu. De acuerdo. Empecemos. En cuanto a este dinero. Una parte de él es el dinero que pagaste por el de mi madre. Tratamiento médico de aquel entonces. Y otra parte es el dinero para comprar la vida de tu hijo. Por lo tanto, decidiremos al ganador en una sola ronda. Una ronda. Para saldar las cuentas. ¿Qué te parece? Esto está lejos de ser suficiente. Quiero apostar nuestras vidas contra ti. Si ganas, tu vida y el dinero, te los llevas. Si pierdes, ve a la comisaría y entrégate, y arrepiéntete por las vidas que debes. Cierra todos los casinos, a tu nombre. De ahora en adelante, nunca más pises un juego de azar. De acuerdo. Como era de esperar de el Invencible, el rey de los jugadores que nunca ha perdido una partida. Sin embargo, debo añadir una condición. Habla. Inclúyela a ella. En el juego también. Mano fantasma. No tientes a la suerte. Este asunto no tiene nada que ver con la señorita Chan. Si quieres subir las apuestas, estoy dispuesto a apostar toda mi fortuna. No. Si tiene algo que ver con ella. El viejo maestro nunca se complació en mujeres. Pero ella es la única excepción. Podría ser porque se parece mucho a la esposa del maestro de aquel entonces. Si pierdes, la belleza me pertenecerá. Bien. Me uniré al juego. Señorita, Wanley tiene razón. Este asunto no te concierne. No deberías meterte en este lío. Tío, estoy dispuesta. Además, creo que definitivamente ganarás. Bien. Haz pasar a la persona. Lemay. Viejo maestro, Lemay. nos volvemos a encontrar. La última vez. Fue hace 18 años, ¿no es así? Viejo maestro. Lemay. Pero hace 18 años, fuiste testigo de mi fracaso en la partida de juego, y fuiste el croupier que me vio expulsado de la secta. Al mismo tiempo, también fuiste testigo de cómo fui sometido a tu castigo familiar. Tenerla a ella como testigo no podría ser más apropiado, ¿verdad? Muy bien. Este es el notario de cara de hierro que invitamos. Ella puede asegurar que nuestro juego sea justo, imparcial, y que el perdedor acepte la derrota. Lo has pensado todo, para ahorrar tiempo a todos. Juguemos al Stat Poker. Poker Stud. Las dos primeras cartas se repartirán a cada jugador. Después de que comience el juego, las cartas se revelarán automáticamente a partir de la segunda carta, después de repartir cada carta, comenzando con el jugador que muestre la carta más alta. Las apuestas se realizan en sentido contrario a las agujas del reloj. El jugador con prioridad para apostar puede elegir subir o pasar. Después de que alguien más haya hecho una apuesta, puedes considerar si igualar o subir. Esta partida de apuestas, según las reglas del circuito de apuestas, termina cuando una de las partes pierde todas sus fichas. El juego termina. Se permite el uso de técnicas de trampa, si eres descubierto, y se encuentran pruebas. Perderás inmediatamente. La partida termina. La partida comienza ahora. La apuesta mínima es de 50.000. No hay límite superior. Ambas partes por favor hagan sus apuestas.
Igual. Reina de Tréboles habla. Dado que es la primera mano, tomémonos nuestro tiempo. 500,000. Igualar. Diez de picas habla. The film was translated and 5,000. narrated by M Media. Viejo maestro, tu temple. Ya no es lo que solía ser. 5,000. Subiré otros 100,000. Cuatro de picas habla. Viejo maestro, dime. Si yo ahora mismo fuera con todo, ¿igualarías la apuesta? Solo bromeaba. No nos hemos visto en 18 años. Todavía tenemos muchas viejas historias que ponernos al día. Tomémonos nuestro tiempo. 1,000,000. Me retiro. Viejo maestro, ¿estás realmente tan impaciente? Clasificación de manos en el juego de Sowand. El orden de clasificación es el siguiente. Escalera de color, póker, casa llena, color, escalera, trío, doble pareja, pareja. Son solo 2 millones. Viejo maestro, cuando yo era tu aprendiz en aquel entonces, a menudo me llamabas tonto. Sin embargo, siento que realmente pareces un tonto, por ser lo que solías regañarme. El abuelo claramente podría haber ganado. Viejo maestro, ¿qué está pasando? No puedo discernir su estrategia. Lógicamente. Viejo maestro, habiendo participado en innumerables partidas de juego, más de 100. Nunca lo he visto. Perder la compostura así, podría ser. Una mujer fatal está causando problemas. Viejo maestro. Ya estás viejo. Tus manos no son lo suficientemente rápidas. El rey de los jugadores, que una vez fue la sensación, y dominó el mundo del juego. Ya está. Perdido para siempre. Qué verdadera lástima. El tiempo es implacable. La hoja atesorada está desafilada. Su brillo se ha ido. Jefe. Dejó de ser esa leyenda del juego hace mucho tiempo. ¿Qué saben The ustedes? film was translated and Aunque el maestro en aquel narrated by entonces M me expulsó de Media. la escuela. Un maestro por un día. Es un padre para toda la vida. No importa cuán inútil se vuelva mi maestro. Solo recuerdo esto. Él siempre será el maestro. De mano fantasma. No te atrevas. Que nadie se entere. Eres mi discípulo. No puedo permitirme esa deshonra. No te apresures. Todavía es temprano. Tómate tu tiempo jugando. Reparte las cartas. Viejo maestro, jugar tan secamente es aburrido. Añadamos algo de emoción. ¿Qué te parece? ¡Qué emoción! Por cada carta que juguemos. El que tenga la carta más alta puede hacerle una pregunta al oponente. No hay problema. Viejo maestro. Mi carta es más alta esta vez. Yo pregunto. Viejo maestro, quiero preguntarle. Ya que me aceptó como su discípulo, ¿por qué no me enseñó todas las habilidades? A mí. Descubrí que tú estás moralmente corrompido. Usted. Mi carta es más alta esta vez. Mano fantasma, tú mataste a mi chinguer en aquel entonces. ¿Alguna vez te has arrepentido? Maestro. El hombre muere por la riqueza. Las aves mueren por la comida. Si no hubiera hecho eso, siempre estaría suprimido por usted. Y nunca tendría la oportunidad de levantarme. Color. Gano. Maestro. Siempre he querido hacerle una pregunta. Ya que soy tan talentoso. Y soy su único discípulo. ¿Por qué no puede reconocer mi excelencia? ¿Realmente quieres saber? Entonces te lo diré hoy. Originalmente, no quería tomarte como discípulo. Fue tu madre quien se arrodilló fuera de mi puerta durante 3 días y 3 noches. Hace 20 años. Maestro Wu, por favor le ruego que acepte a mi hijo como discípulo. Hermana mayor. Vuelve. No lo aceptaré. Maestro Wu, cuando lo estaban persiguiendo en aquel entonces, fui yo quien lo salvó. Usted dijo en ese momento que mientras yo acudiera a usted, sin importar la condición, me ayudaría una vez. Solo le pido que acepte a mi hijo. Sí dije eso.
Pero, una vez que entras en el mundo del juego, es tan profundo como el mar. ¿Cuántas personas han perdido a sus familias y sus vidas por ello? Pero ¿por qué tú? Aún insististe en que él se convirtiera en mi discípulo. Mi hijo no ha logrado nada ahora. Juega constantemente, cada pocos días, o lo persiguen los cobradores de deudas, que le rompen las piernas, o se ve obligado a esconderse por todas partes. En lugar de eso, es mejor dejarlo entrar en el mundo del juego. Que así sea. Originalmente no tenía intención de tomar un discípulo, ni quería que más personas, como yo, entraran en el mundo del juego, incapaces de controlar su propio destino. Fue tu madre quien insistió en ello. Por eso te tomé como discípulo. Cuando me aceptó como discípulo en aquel entonces, no fue porque valoraba mi talento. Imposible. No lo creo. Mi madre nunca me habló de estas cosas. No le creo. Lo creas o no. Si no lo crees, que así sea, ya he respondido a tu pregunta. Continúa repartiendo las cartas. Apostarlo todo. Viejo maestro, usted quería este as de picas. Para hacer un póker, ¿verdad? Desafortunadamente, el último as de picas está en mi mano. Tengo una escalera. Tío, vamos a... Viejo Belli, viejo maestro, ¿qué tipo de juego es este? Porque no lo entiendo. No debería ser así. Incluso si Mano Fantasma ha mejorado rápidamente sus habilidades a lo largo de los años, derrotando a muchos maestros en el mundo del juego. Sigue siendo el discípulo del viejo maestro. Viejo maestro, ¿cómo podría perder? El destino de un jugador es perder cada vez que apuesta. No apostar es ganar. Recuerda, nunca albergues ni una pizca de ilusiones. La habilidad del viejo maestro es insondable. No es algo que usted o yo podamos comprender. Maestro. Ahora está viejo. Su récord invicto, a partir de hoy, ha sido roto por mí. Mano Fantasma, hoy te enseñaré la prestidigitación de la secta del juego. Técnica final definitiva. ¿Qué técnica definitiva? Todavía le queda un movimiento. De la secta del juego, la más alta prestidigitación no es apostar para ganar. En realidad no quería las de picas. ¿Por qué estoy haciendo un casa llena? Casa llena. Un casa llena, viendo la expresión de Mano Fantasma. El tío ha ganado. Lo sabía, definitivamente podrías ganar. ¿Por qué sigo perdiendo? ¿Cómo es posible? Cuando tu madre me rogó en aquel entonces, sabía que estaba gravemente enferma. Y no le quedaba mucho tiempo. También le preocupaba que tomaras un camino sin retorno y murieras violentamente en las calles. Por eso usó el favor de haberle salvado la vida para coaccionarme, obligándome a tomarte como discípulo. Así que mi madre, justo antes de fallecer, ya me había allanado un camino para vivir. Estabas obsesionado con la prestidigitación en aquel entonces y actuabas sin restricciones. Me preocupaba que surgieran malos pensamientos en tu corazón, por eso siempre te contuve, negándome a dejarte competir formalmente. Pero nunca esperé que tú realmente me forzaras a apostar contigo. E incluso causaras la muerte de mi hijo. En aquel entonces, el viejo maestro personalmente vio a su hijo morir frente a él. Aceptó el desafío de Mano Fantasma y participó en la partida de juego. Fue durante esa partida de juego que Mano Fantasma fue sometido a castigo familiar y expulsado de la secta. Hace 18 años. Imposible. Claramente ya dominaba la técnica de Mano Fantasma a la perfección. ¿Cómo pude perder? Mano Fantasma, traicionaste a la secta y dañaste a tus compañeros discípulos. Hoy, en nombre del rey de los jugadores, por la presente te expulso de la secta. Aplica las reglas de la secta. No, maestro. Anuncia al mundo del juego. A partir de este día, Mano Fantasma ya no existe, mi discípulo. También fue a partir de ese día. El viejo maestro anunció su retirada del mundo del juego. Rencores y resentimientos. Aciertos y errores. Todo proviene de
La codicia de los mortales. Piensa en aquel entonces, cuando los 4 reyes del juego libraron su batalla decisiva. Si el viejo maestro no hubiera poseído buenas intenciones, algunos de nosotros ya nos habríamos convertido en lisiados de un solo brazo. Solo le preguntaré una cosa. Durante los últimos 18 años, entrené arduamente mi mano fantasma. Derroté a todos los rivales en el mundo del juego. Sin embargo, todavía perdí contra usted. En aquel entonces yo solo te enseñé técnicas de engaño. No te enseñé cómo ser una buena persona. El resultado de la apuesta está fijado. Cumple el acuerdo de la apuesta. Ve a entregarte a la policía. ¿Cómo pude perder? No lo creo. Maestro, no he perdido. Todavía me queda un movimiento. ¿Qué quieres decir con eso? Ya ha perdido. Todos los presentes, así como el personal notarial, pueden testificar. Ni siquiera piense en negarlo. Así es. Mano fantasma, hace 18 años, usted ya había perdido. Ahora, todavía no puede ganar. Ni siquiera piense en hacer más trucos. Maestro, antes de que empezáramos el juego, no dijimos algo. Sí, alguien es sorprendido haciendo trampa. No se considera una derrota. No es así. Sí, esa regla existe. Mano fantasma. Está diciendo que el viejo maestro hizo trampa. Y lo expusiste. Todas las cartas de esta baraja las he marcado. Si no hay marcas en tus cartas, entonces eso significa que hiciste trampa. Así es. Todas estas cartas tienen marcas. Abuelo, Ha sido un mocoso siniestro desde joven. El viejo maestro ha sido íntegro y honesto toda su vida. Fundamentalmente no merece ser su discípulo. Más charla es inútil. Viejo maestro, admítelo. Hiciste trampa. Y te atrapé. Es así. Pero en esta regla, también dice, simplemente exponer no es suficiente. También debes encontrar pruebas. Si mano fantasma, has encontrado la evidencia. Si no hay evidencia, según las reglas del mundo del juego, no atrapar a un tramposo resulta en la amputación de la mano. No es la evidencia sencilla. Revisa sus cartas de mano. Si sus 5 cartas todas tienen marcas, entonces eso significa no logré atrapar al tramposo. Si hay, aunque sea una carta sin una marca, entonces eso significa que hizo trampa. No solo debe él dejar su vida, también debe dejar a su mujer atrás. Escoria, esto está yendo demasiado lejos. Cálmate. Debemos confiar en el viejo. El oponente solicitó atrapar al tramposo. ¿Tiene alguna objeción? No. Acepto atrapar al tramposo. Esta carta tiene una marca. Esta carta tiene una marca. Esta carta también tiene una marca. Esta carta también. La última carta también está marcada. He seguido la solicitud y he inspeccionado estrictamente las 5 cartas. El resultado final. Las 5 cartas tienen marcas. Instructor Chan. No se pudo atrapar al tramposo. No se pudo atrapar al tramposo. Lo sabía. Confío en que el tío definitivamente no tiene ningún problema. ¿Qué está pasando? ¿Cómo pudo ser? Estas 5 cartas todas tienen marcas. Todavía perdí. Hubo trampas en el juego. No se trata de depender de pequeños trucos. Requiere usar tu corazón. Esta baraja de cartas fue hecha especialmente por mí. Además, fue desprecintada en público. ¿Cómo lograste cambiarlas? Mano fantasma. Fuiste enseñado por mí, pero nunca te enseñé. Intriga maliciosa. O recurrir a cualquier medio necesario para lograr un objetivo. No me sermonees. Sobre grandes principios. Mano fantasma, ¿qué estás haciendo? Habla. ¿Cómo lo hiciste exactamente? Ya que quieres saber, entonces te dejaré entender por qué perdiste. Desde el principio, descubrí que habías manipulado las cartas. Por lo tanto, desde el principio, sabías que había hecho marcas. Seguirme. Descartando y doblando cartas. Solo me estaba llevando a la trampa. De hecho, el juego es un camino sin retorno. Perdí a mi hijo por ello.
Tú también perdiste a tu madre. Jugando a las cartas, solo hay una forma segura de ganar. Esa es ganar no apostando. Segunda apuesta. Perdiste. Irás personalmente a la comisaría a confesar y entregarte. A lo largo de los años, has dirigido garritos de juego, acumulado riqueza ilegal y causado la muerte de personas. ¿O debo yo enviarte a la comisaría? Maestro, The no film quiero ir a la was cárcel. translated No quiero ir a la and cárcel. narrated by Puedes M. perdonarme. Media. Cometí errores antes. Me equivoqué, de acuerdo. Siendo ese el caso, yo como tú, antiguo maestro, haré una última cosa por ti. One day, envía a alguien para que lo lleve a la comisaría. Te he seguido por muchos años. Aunque no tenga mérito, he puesto esfuerzo. Puedes perdonarme. Ya que traicionaste a la secta, al tomar este camino sin retorno, no tendrás oportunidad. Llévenselo. No, me equivoqué. No quiero ir a la cárcel, maestro. No quiero ir a la cárcel. Por favor, perdóname. De acuerdo, todos regresen ahora. Sí. Todo ha terminado. Rey de los jugadores. La cita de hace 18 años. Cuando piensa cumplirla. Esto, ¿Qué cita? Rey de los jugadores. Lo sé. Desde que su esposa falleció, no ha vuelto a intimar con mujeres. Solo tiene ojos para su hijo Wu Cheng. Pero ahora, si quiere tener otro hijo o hija, venga a la Torre Tianxiang. Encuéntreme en la habitación de rango celestial. Lo he esperado durante 18 años. Esta noche, debería cumplir mi cita, ¿no cree? Leme, somos viejos conocidos. Con tanta gente mirando, sálvame la cara, no. Cara. En aquel entonces, cuando yo todavía era una jovencita, ciertamente me molestó mucho. Si vuelve a calumniar a mi hombre, cuidado o le arrancaré la boca. Su hombre. Exacto. El tío es mi hombre. Rey de los jugadores. Todavía tiene el mismo carácter de siempre. Tiene un gusto por este tipo. Aclare lo que quiere decir. Vuelva aquí. Señorita, cuando esa joven trabajaba como croupier, fue regañada bastante por mí. Ella solo se está vengando. De verdad. De verdad, de verdad. Si no me crees, pregunta a Yo. ¿Es el abuelo el tipo de persona que coquetea? Lo certifico. Mi abuelo no es. A él solo le gusta mezclarse entre las tías que bailan en la plaza. Chica miserable, estás del lado de los forasteros. Entonces, la cita que ella acaba de mencionar. ¿Qué significa? ¿Qué acordaron ustedes dos? Tonterías. No escuchas sus tonterías. Espera. Soy una mujer. Entiendo a las mujeres. La forma en que ella lo mira. Hay algo sospechoso. Ella lo quiere. Le gusta a mi abuelo. Nada de eso. Vamos a casa. Ir a casa, tío. La última mano de cartas. ¿De verdad no hiciste trampa? The film Este was juego de azar, translated verdadero y and falso, narrated ilusión y by realidad. M. Media. La verdad, es realmente tan importante. No entrar en este juego. Es lo que más importa. Está bien, abuelo. Entiendo. Lo juro, absolutamente no lo haré de ahora en adelante. Volver a tocar el juego. Eso es bueno. Poder salir del juego completamente ileso es lo más importante. Juego a las cartas, nunca por el hecho de ganar o perder, sino para advertir a más gente que el juego es destructivo. 10 apuestas, 10 pérdidas, no apostar es ganar. Vamos. Vamos a casa. Vamos. 10,000. Un mes después, Viejo Juan. Pega la tira de papel. Mi cara ya está completamente cubierta. No queda espacio. No, debes honrar la apuesta y aceptar la pérdida. Esta tira de papel debe ser pegada. Sujétalo por mí. Pégala. Abuelo. El consejero Chang y yo vinimos a verte.
Escritor Chan. Posponemos la tira de papel por ahora. Hablaré contigo más tarde. Tío, mi libro contra el juego ha sido publicado. La respuesta ha sido muy buena. Te traje una copia. Es una noticia maravillosa. Abuelo, tengo otra buena noticia. El rey de los jugadores ha resurgido en el mundo, aprovechando esta noticia. Después de que se difundiera, muchos casinos cerraron de la noche a la mañana. Y aquellos que cometieron crímenes han sido todos arrestados. Esta es una noticia verdaderamente excelente. De ahora en adelante, mientras viejo Wu yo esté cerca, el juego no será absolutamente permitido dañar a la gente de nuevo. Tío. Mano Fantasma dijo. Me parezco a tu difunta esposa. ¿Es eso cierto?